Hace más de 50 años que Cuba vive en un régimen dictador. Fidel Castro y sus hermanos se han encargado de manejar la isla a su antojo. Eso ha hecho que muchos cubanos hoy busquen refugio en otros países. Hoy, Ignacio Castro Matos, un ciudadano cubano que apoyó inicios de la revolución y que al darse cuenta que esto era un fracaso, decidió salir a Venezuela en forma de protesta. Sin embargo, cuando ingresó Hugo Chávez al poder, fue perseguido y tuvo que refugiarse en Miami, en los Estados Unidos. Hoy está en el Perú y nos cuenta su historia, la historia de esa Cuba que él soñó y que hoy no es una realidad. Escuchemos lo que tiene que contarnos en exclusiva para Juez Justo. El Partido del Pueblo, el concepto y la línea de trabajo que tiene es la de incentivar permanentemente el esfuerzo opositor conjuntamente con otros factores que también se mueven dentro de la isla en el marco de una oposición ampliada para tratar de lograr en un periodo de tiempo razonable, lo más corto posible, que en Cuba se derrumbe la tiranía que por cerca de 53 años ha prevalecido allí. Los cubanos viven en una situación de miseria, de escasez, de necesidad, pero peor aún, en un mundo donde no hay la más mínima libertad y donde las expresiones no son permitidas, sometido totalmente a un sistema de control policial que impide que se puedan manifestar los mejores sentimientos de un ser humano. Allí los únicos medios de comunicación que existen son los del gobierno, el periódico Granma, el periódico Juventud Rebelde, el periódico Trabajadores y los canales de televisión que todos responden a la línea gobiernista única y exclusivamente. Nadie que no sea del gobierno participa ni en el área de la radio, ni en el área de la prensa escrita, ni de la prensa televisada. Vive sumido en una angustia muy grande, donde las limitaciones son enormes, se rigen por una libreta de abastecimiento que tiene marcado la cuota de productos que pueden consumir mensualmente toda la familia, cuya cuota casi nunca se cumple y donde muchos renglones faltan permanentemente, y eso hace que la ansiedad y la desesperación se apodere de la familia cubana, principalmente los que tienen niños pequeños que no pueden satisfacer el mínimo necesario para que esos niños puedan desarrollarse con la mayor salud posible. En esa situación no puede resurgir, el cambio tiene que producirse, las libertades, la democracia, un nuevo orden social es lo que tiene que venir, es lo que vendrá en Cuba tan pronto desaparezca esta tiranía, pero bajo la dirección de los actuales dirigentes que por espacio de 53 años casi se van a cumplir próximamente, han estado dirigiendo el país en una forma perversa y cruel. Jamás Cuba podrá obtener una forma de vida diferente a otra que no sea la esclavitud a la que ha sido sometida por ellos. El gran drama que se vive aquí es que lamentablemente para tú saber la situación tú tienes que vivirla, tú tienes que conocerla, y la mayor parte de los pueblos no conocen en toda su cruda realidad la realidad cubana. Carlos Marlo decía en una de sus expresiones: el hombre piensa como vive. Entonces, un hombre que vive en libertad, que tenga acceso a todo lo que normalmente y en justicia le corresponde poder disfrutar, pues no puede comprender que un pueblo similar al de él, con el mismo idioma, con una cultura más o menos con una cultura similar, con una tradición también igual, que ese pueblo carezca de todo y que sufra por todo, producto de un sistema político y de gobierno que ha sido perverso en todos los órdenes, intrínsecamente malo, y que además se empeñan en no producir ningún cambio
para por lo menos oxigenar un poco la caduca línea de gobierno que han sostenido. Ahora mismo acaban de producir un congreso, el sexto congreso del Partido Comunista, que se ha efectuado después de muchos años de no reunirse, y la verdad que ha sido un espectáculo repugnante, un show donde un grupo de viejos, porque cada uno de ellos ya sobrepasa los 75 y los 76 años, vuelven de nuevo a reafirmarse en el poder y señalan que allí no habrá transición, sino continuación. Y eso lo están haciendo preparando a sus hijos para que sean los que surjan como los nuevos amos del país, esclavizando a 12 millones y medio de habitantes. Yo no creo que Fidel Castro continúe gobernando Cuba. Fidel Castro lo que está es supervisando lo que es al gobierno cubano y exigiendo en cada caso, bueno, en cierta forma es gobernar también, ¿no? Exigiendo en cada caso lo que él quiere que se haga. Pero su enfermedad es una enfermedad muy difícil y cada vez tiene menos capacidad para poder interactuar dentro de lo que es la obra de gobierno. El Partido del Pueblo, dentro de las limitaciones que existen allí, que son muchas, y que ellos permiten muy ligeramente a los efectos de poder complacer un poco a la opinión pública internacional y que vean que no son tan crueles como se dice que son, está haciendo su labor, la ha hecho a través de todos los años que lleva de existencia, unas veces coordinada con otras organizaciones que también son opositoras y otras veces solo, pero en un marco eminentemente cívico. Y pensamos que si Dios nos ayuda, pues se puedan lograr en un momento determinado, por medio de la acción directa del pueblo a través de una resistencia cívica sostenida, producir cambios trascendentales. Un médico cubano, un médico especialista en Cuba, tiene un salario de 550 pesos cubanos, los cuales convertidos a dólares, dado que el peso cubano está a 4 por dólar, se convierte en unos 23 dólares mensuales. Y ahí hay una deserción constante en el sector de la salud, porque innegablemente que no un médico, ninguna persona que tenga familia hoy en día puede vivir con 23 dólares mensuales. Entonces un médico trata de desertar de su profesión y de sus responsabilidades humanas con la gente para irse a otro lugar donde de alguna forma, en cualquier otro tipo de trabajo, tenga un ingreso que le permita poder llevar una vida un poco más digna. Y por eso usted se encuentra en Cuba a muchos médicos que son maleteros en los hoteles. Entonces, pues reciben a la turista, el turista le da una propina y al cabo del día generalmente han obtenido más que lo que pudieran ganar en el hospital. Y cuando concluye el mes, pues ya tienen un ingreso que es superior 10 veces a lo que ganaban como profesionales de la medicina. En estos momentos la financia Chávez, el gobierno de Venezuela, es el que la ha sostenido. Chávez le da una cuota de petróleo muy grande a Cuba mensualmente. Cuba, la mayor parte de ese petróleo lo vende en el mercado spot, principalmente en los países de Centroamérica y en el Caribe. Tienen una estructura montada para eso. Por ahí pues reciben unos ingresos económicos que permiten que ellos puedan más o menos mantenerse. Dentro de todos los parámetros, no. En cualquier sentido hay que señalar que el castroestalinismo no es el castrismo, porque ello es un sistema y es la aplicación de una obra de gobierno que se inspira totalmente en la obra de Stalin en Rusia. Dentro de eso ha sido no una desgracia, ha sido una maldición para el pueblo de Cuba. Ningún pueblo, no ya el cubano, ningún pueblo se merece lo que han hecho los hermanos Castro en Cuba. Allí lo único que ha prevalecido es el crimen, la opresión, la persecución, el exilio, la maldad y el fusilamiento. Es un gobierno que ha hecho una cultura del asesinato y de la opresión.
se debaten entre la desesperanza y la esperanza de poder salir de Cuba, cosa que no es fácil poder abandonar el país, porque Cuba eso lo tiene muy controlado. Entonces muchos se arriesgan a coger una embarcación y entonces salen. Algunos llegan, han sido muchos los que se han ahogado. Pero hoy en día sí hay una cosa cierta, y es que la juventud, dentro de esa desesperanza, se está convirtiendo en una juventud rebelde, y está cuestionando abiertamente al sistema, y está cuestionando la obra de destrucción que esta gente han realizado durante tantos años. Y esa misma juventud que nació y se ha formado dentro del sistema va a ser uno de los pilares fundamentales para luchar y lograr producir el cambio. Yo voy a repetir lo que recientemente dijo el presidente de El Salvador, el presidente Funes. El presidente Funes dijo: Chávez, con la tesis del socialismo del siglo XXI, ha estado tratando de desarrollar en la América Latina lo que trató de hacer el Che Guevara y Fidel Castro en el 59, convertir a los pueblos de Sudamérica en el Vietnam, o sea, convertir a Sudamérica en el Vietnam latinoamericano. O sea, ellos pensaban que iban a poder lograr producir acciones subversivas, revoluciones en cada uno de estos países. Pero los pueblos son sabios dentro de todo y dentro de las dificultades que existen y a veces de la falta de información. Los pueblos se dan cuenta de dónde está el mal y dónde está el bien. Y afortunadamente eso no se pudo lograr. Lo trató de hacer el Che Guevara aquí en América Latina, lo trató de hacer también en África, cuando ya no cupo dentro del equipo aquel, porque él quería hacer su propia revolución y se fue a África a organizar una revolución que no era la de lograr el apoderarse de un país. Él quería allí producir una revolución en cadena para convertir a África en la Unión de Repúblicas Socialistas Africanas, al igual que Rusia, que era un conjunto de naciones, hacer eso en África. Claro, se tropezó con algunos líderes que lo rechazaron totalmente, como Nasser en Egipto y Julius Nyerere en Tanzania, un hombre muy ilustrado que le dijo: usted está loco, aquí en África eso no existe. Eso fue lo que trataron ellos de hacer en América Latina. Eso, él ha querido ir por ese camino, pero ha fracasado. Ha fracasado totalmente y usted lo ve, usted ve que ya la tesis del famoso socialismo del siglo XXI pues completamente se ha liquidado. El problema del ALBA ya no se hace ninguna aparatosidad como lo venía haciendo. O sea que todo ha ido desapareciendo progresivamente, y creo que él ha comprendido que ese propósito que tenía de desarrollar esa línea, imbuido por Fidel Castro, casi seguro, pues no es fácil, porque la democracia cada vez se está fortaleciendo más en cada uno de estos países. Cada vez la democracia es más prístina, como por ejemplo en Colombia, donde se produjo un cambio de gobierno a la luz de todas las vistas que quisieran contemplarlo. Se ha visto también en otros, en Chile, se va a ver aquí en Perú. Entonces ya no va a ser fácil. Claro, es un hombre que hay que tener mucho cuidado porque maneja muchos recursos y ha utilizado esos recursos para comprar voluntades, como ha hecho con Nicaragua, donde tienen él y Ortega una empresa comercial que deja millones de dólares anualmente y lo maneja libremente Ortega, sin necesidad de rendir cuenta ni a Parlamento ni a ninguna institución de Contraloría del país. Lo ha hecho con Bolivia, donde ha dado dinero a manos llenas. Lo ha hecho con Argentina, donde sacó a Argentina de la situación que tenía. Entonces, pero todo eso progresivamente se está acabando y la gente está creyendo menos en que de verdad la tesis que planteaba Chávez pueda tener un buen resultado, al extremo de que las últimas encuestas en su propio país ya están reflejando un rechazo bastante grande por parte del pueblo venezolano a la línea que él ha estado desarrollando. La libertad cuesta muy caro y hay que conquistarla de cualquier forma.
pienso que vamos a vivir en democracia. Yo quiero hacer un llamado a través de este medio a los políticos peruanos, muchos de ellos de mucha calidad y muy bien articulados, para tratar de ver si forjamos a nivel latinoamericano, con la voluntad de todos, un frente cívico de lucha latinoamericano para denunciar y para exigir el cambio hacia la democracia total en los países donde no existe, como es el caso de Cuba. Cuba fue muy fraternal con los perseguidos y con los exilados en la década del 40, que de toda América Latina pues iban o llegaban a Cuba. Allí vivió Rómulo Betancourt, allí vivió Carlos Andrés Pérez, allí vivió Juan José Arévalo de Venezuela, allí vivió todo el grupo dominicano encabezado por Juan Bosch. Todos hicieron vida en Cuba. Se tuvieron que ir cuando desgraciadamente se produjo el golpe de Estado de Batista, pero ellos se consideraban, y Cuba lo consideraba a ellos, tan cubanos como nosotros mismos. Yo pienso que tenemos que volver a esa situación de fraternidad y de solidaridad. Yo estoy tratando de ver dirigentes políticos aquí para ver si ese instrumento a nivel de Latinoamérica se puede formar. Para Ignacio Castro Matos, el modelo cubano es un fracaso. El comunismo no funciona en Cuba. La prostitución se ha incrementado y la canasta familiar no alcanza. Cuba hoy vive gracias a las donaciones que le hace el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno venezolano. Lamentablemente, Fidel Castro sigue manipulando a muchos cubanos. Para muchas personas todavía sigue siendo la isla de la esperanza. Muchos creen que ese modelo es el mejor modelo aplicable no solamente en Centroamérica, sino en Latinoamérica. ¿Usted qué opina? Saque sus propias conclusiones. Y antes de despedirnos, queremos saludar el nombramiento de José Antonio Peláez Bardales como nuevo fiscal de la Nación. Y le pedimos que en sus primeros días de gestión disponga que los fiscales superiores y supremos publiquen todos los años sus declaraciones juradas en el diario oficial El Peruano para evitar enriquecimientos ilícitos. Hasta aquí una emisión más de Juez Justo. La próxima semana tendremos nuevos destapes. Envíanos tus denuncias al correo electrónico que aparece en pantalla. Les agradecemos por su preferencia. Acompáñenos el próximo sábado de 10 a 11 de la noche por RBC Televisión. Muy buenas noches.